Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes? Que el Señor les bendiga en esta mañana y vamos a seguir con la clase de José el Siervo. Estamos viendo aquí en Génesis 39 los 23 versículos que hemos estudiado. Vamos a estudiar hasta el 23 hoy día. Bien, recuerden hermanos que estamos viendo Cristo en cuadro, que es el tema, y ahora estamos revisando lo que es José, el siervo. Hemos estado viendo José intensamente en varias clases, lo hemos visto eh, eh, José en varias etapas de su vida y ahora lo estamos viendo como el siervo. Vamos a orar para que el Señor abra el entendimiento de nuestra mente para entender en esta mañana la lección que tenemos preparado. Ujú. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Le doy gracias, Señor, en este momento, Señor, por los hermanos que van a poder ver, o los amigos que van a poder ver esta clase, Señor, que sea de gran bendición para ellos, Señor, y les pueda servir, y ellos también puedan hacer sus propios estudios personales, Padre. Le ruego, Señor, que usted bendiga a los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul, aquellos hermanos que tienen alguna necesidad de algún familiar, eh, que esté pasando por algún momento de tanto económico, Señor, por necesidad de salud, Padre. Le ruego que usted sea muy humildemente respondiendo las oraciones. Padre, le ruego, Señor, que usted sea también con la clase, Señor, de nuestros adultos mayores. Le ruego por cada uno de los alumnos, Señor, que de ver la clase, Señor, le ruego que usted los cuide y los proteja. Padre mío que estás en los cielos, estas peticiones las dejamos en su maravilloso nombre, en nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Bien, repaso. ¿Recuerdan la clase pasada que vimos José y su condenación? José y su condenación, y vimos ahí del versículo 13 al 18 lo que la acusación falsa, ¿se acuerdan? La mujer de Potifar acusa a José delante de los de su casa. No hubo ninguna base para esta acusación. Siempre José era inocente. Así también como nuestro Señor Jesucristo era inocente y mucho más que José. Así que ahí se acuerdan que vimos en Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin pecado, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y los líderes de la nación de Israel hicieron lo mismo con Jesús, acusándole falsamente. Y la mujer de Potifar, ahí en el versículo 17 y 18, acusa a José, el dueño de la casa. Y ahí también eh, ella le está... Uh, ella le provocaba a José, pero al final le acusa. Así los israelitas comunes y corrientes no pudieron hacerle nada también a Jesús, pues entonces por eso acudieron ¿a quién? A Pilato. Entonces los líderes buscaron algunos testigos falsos para acusarles y buscaron ahí, encontraron algunos testigos. Después vimos que José no abrió su boca para defenderse. José no abrió su boca para defenderse eh, cuando la mujer ahí le cuenta que ella quería, que José quería abusar de ella, entonces Pilato, cuando oyó la historia, se enfureció, se enfureció mucho y recuerden que la Biblia dice aquí en estos versículos que se encendió el furor, pero no contra José, simplemente decía, se enfureció. Cuando Cristo fue acusado también delante de Pilato, eh, la autoridad en aquel tiempo no dijo ni una palabra para defenderse. Lo vemos ahí, lo vimos en Isaías 53:7, que es un versículo muy conocido y
que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y, y entonces cuando Pilato le preguntaba, entonces Jesús dice que no le respondió ni una palabra. Ahí en Mateo está 27, del 12 al 14. Y también Potifar pone a José en la cárcel. Al, Potifar sabía que José, o por lo menos parece ver que Potifar sabía que José era inocente, porque cuando llegó José a la casa, recuerden que empezó a prosperar. Ahí en el versículo 5 lo vemos, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces, pues Pilato sabía que Jesús no tenía nada digno de muerte. No tenía nada digno de muerte. Así que no tenían por dónde acusarle. Y también ahí recuerden, dice que en la segunda vamos a ver que dice, lo echa en la cárcel. Ahí José, vamos a comenzar la clase de hoy diciendo que lo echa en la cárcel. ¿Se acuerda que vimos ahí en el versículo 20? Y que dice, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos de el rey. Aquí podemos ver, es un tipo y cuadro de Jesús. Recuerden, a José no lo echaron en una cárcel común, digamos, tal vez como los malhechores mucho más malos, sino lo echaron en una cárcel donde que tenía el rey, los prisioneros del rey. Tal vez la próxima clase vamos a ver ahí que también recuerdan que el copero y el panadero son dos personas que trabajaban para el rey y los dos lo echan en la cárcel. Entonces es muy interesante también esa, ese cuadro. Por supuesto, eran malhechores, ¿ya? Y todo lo que habían hecho eran el mal, entonces merecían la cárcel, pero también sabemos que eran eh, prisioneros privilegiados, o sea, eran presos del rey, y en esto podemos ver otro cuadro del seno de Abraham. Esto es lo que vamos a ver ahora cuando Jesús resucitó después de 3 días en la tumba. La Biblia dice que Él llevó cautiva la cautividad. Vamos ahí al libro de Efesios. Al libro de Efesios dice que Él llevó cautiva la cautividad. Vamos a ver qué es esto. O sea, a qué se refiere con esto que llevó cautiva la cautividad. Bien, leamos el versículo que está en Efesios capítulo 4, versículo 8. Gálatas, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios. Entonces ya Gálatas, Efesios 4, 8 dice que 4:8, por lo cual dice, leamos del 7 por causa de contexto, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los santos del Antiguo Testamento, los que murieron con la salvación antes del sacrificio de Cristo Jesús,
no pudieron ir directamente a la presencia de Dios, porque ahí en Hebreos, ahí los santos del Antiguo Testamento, dice que la sangre de los toros y de los... Vamos a verlo, vamos ahí a Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, no pueden quitarlos. Entonces tuvieron ellos que esperar. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro, el seno de Abraham, que ahí estaba la escena ahí de Lázaro y el rico, que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue sepultado, dice la Biblia. Entonces, en Lucas, el capítulo 23, yo no noté este versículo. Bien, vamos ahí a Lucas, capítulo 23, capítulo 23, versículo 43. Entonces, los santos, como decía, del Antiguo Testamento estaban ahí en el seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo murió, dice que llevó cautiva la cautividad. Fue a buscar ahí a los cautivos en estos, cuando estuvo 3 días y 3 noches, dice la palabra de Dios, en el seno, en el corazón de la tierra. Bien, Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dice ahí al ladrón que estaba cuando estaba siendo crucificado. Entonces ellos tuvieron que esperar en el paraíso, el corazón de la tierra. Entonces aquí vemos también en Mateo 12:40 como los cautivos, hasta que Cristo murió para quitar los pecados y así poderlos llevar a la presencia de Dios. Llevó cautiva la cautividad. Entonces los sacó ahí del seno de Abraham y los llevó a la presencia de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Dije 12, 40, sí. Mateo 12, 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, en un sentido, los santos del Antiguo Testamento, la cautividad, el seno de Abraham, eran los presos del rey, así como José. Ellos estaban en el seno de Abraham, digamos, esperando ahí como en una sala mientras tanto. Entonces así también los presos del rey. Los presos del rey ahí estaban esperando cuál iba a ser digamos, su audiencia para pasar a la presencia del rey. Entonces eran prisioneros del rey, en la cárcel del rey. Así también como decía yo, los creyentes, los santos del Antiguo Testamento también estaban ahí en el seno de un cuadro. Entonces, prisioneros del rey, cuadro, el seno de Abraham, esperando ahí. Entonces, dice, entonces José, aunque inocente, sufrió la mano de los gentiles. Pero vamos a ver entonces, dice que José no fue echado a la cárcel con los malhechores comunes y corrientes, así como Cristo no fue al infierno.
Pusieron a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, y Cristo fue al corazón de la tierra cuando murió, al paraíso, que se llamaba el seno de Abraham. Era un lugar de espera para todos los santos del Antiguo Testamento, los presos del rey. Entonces ahí, si comparamos la escritura con la escritura, podemos ver que Jesús sufrió cuando estaba en la cárcel, sufrió tribulaciones de malo de los gentiles. En la semana yo estaba leyendo ahí Isaías, y ahí sale, me llamó la atención que su cara, dice, fue totalmente destruida. Es increíble cómo sufrió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Bien, entonces así como Jesús sufrió, también nosotros vemos como José sufrió, Jesucristo sufrió. Hechos, capítulo 7, versículo del 9 al 10, así como los hermanos también le vendieron a Jesús, Hechos, capítulo 7, versículos del 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y su sabiduría delante de Faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador por sobre Egipto y sobre toda su casa. Y lo puso por gobernador. Así era José, un hombre inocente. Salmos 105, versículos 17 y 18. Salmos 105, 17 y 18 dice que aquí está, 17, afligieron sus pies con grillos en la cárcel, fue puesta su persona hasta la hora que cumplió su palabra, y dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. Y también Jesucristo también sufrió por lo que le hicieron los gentiles. Cuadro, José sufrió, Jesucristo también sufrió lo que le hicieron los gentiles. Los romanos se burlaron de él, le azotaron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en un madero desnudo. Mateo 26, 67. Mateo 27, 26, 67 dice: Mateo 26, 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Yo creo que Jesucristo, más bien, Jesucristo sabía todo lo que le iba a pasar y sabía quién le había golpeado, sabía todo. Mateo 27, un poquito más adelante, capítulo 27, versículo 29 y 30, dice: Y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle.
Así sufrió nuestro Señor Jesucristo. Lucas, comparémoslo ahí con el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Dice Lucas capítulo 22. Dice 22:64. Dice, y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, así nuestro Señor Jesucristo sufrió tanto como José. Pero ¿saben qué? También en ese momento, hasta José era inocente, Jesús era inocente. Ambos sufrieron cuadro. Bien, vamos ahí a Isaías capítulo 54, lo vimos parece el otro día, Isaías capítulo 54, versículo 14, dice, con justicia serás adornada. Isaías 54, 14 dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí, y él contra ti conspirará, delante de ti caerá. Bien, así sufrió nuestro Señor Jesucristo, pero aún así, después de José también sufrir, después que Potifar lo mandó a la cárcel, porque se airó, no con José, se airó, pero lo mandó a la cárcel. Pero ¿qué pasó ahí en la cárcel? José se ganó el respeto del jefe de la cárcel, porque tal vez ya había escuchado que José estaba a cargo de todas las pertenencias de Potifar y que hacía bien el trabajo y se ganó el respeto también ahí en vamos ahí al versículo 21 del Génesis 39, dice, vamos al Génesis 39, versículo 21, dice, pero Jehová, acuérdense, Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, José estaba a cargo. El que estaba a cargo era José, de todo, todo, así como en la casa de Potifar, José también se encargó en la cárcel. El que tuvo que mantenerlo encerrado y sufriendo llegó a reconocer la bondad, la integridad y el carácter de José. Era una persona que se veía y reflejaba que dice que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Bien, así también con el centurión que estuvo a cargo de nuestro Señor Jesucristo, el centurión que estaba a cargo de Jesús, también cuando le crucificaron llegó a reconocer, la bondad y la integridad y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a Lucas, 23. Vamos ahí a Lucas 23. Lucas 23. Capítulo 23, versículo 47. Y dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Entonces, cuando José se ganó el respeto de la cárcel, el jefe de la cárcel, José, el centurión, el que estaba, el jefe de la cárcel, llegó a reconocer que Jesús era de una integridad y un carácter bueno, de bondad, así como este centurión también llegó a reconocer que nuestro Señor Jesucristo era justo, era un hombre justo, verdaderamente justo. Entonces, el cuadro es justicia. José lo envió a la cárcel del rey. Jesucristo llevó cautiva la cautividad. José se ganó el respeto de la cárcel, del jefe de la cárcel. Y así también nuestro Señor Jesucristo reconoció este centurión que Jesús era bondadoso. José el siervo llegó a Egipto como siervo, una persona humilde, exactamente como Cristo se despojó a sí mismo para tomar forma de ¿qué? De siervo y venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros. La tentación es tentado José por la esposa de Potifar y salió victorioso. Pero la tentadora acusa falsamente a José y lo echan en la cárcel de los presos del rey. Jesucristo también fue tentado y salió victorioso de su tentación. El diablo usó a los judíos y a los gentiles, Pilato y los romanos, para matarlo en una cruz. Y Cristo no fue a la prisión de los malhechores. Dice, es al seno de Abraham. Me comí la L ahí, hermano, por eso. Sin embargo, Cristo, José no fue a la prisión de los malhechores comunes y corrientes, y Cristo fue al seno de Abraham. Y después de 3 días allá, él sacó a los prisioneros del rey y los llevó consigo al tercer cielo, a la presencia de Dios. Entonces, vemos ahí los cuadros. José, Jesús. Jesús siervo, José sale victorioso en la tentación y Cristo, José es echado a los prisioneros del rey, a la cárcel de los prisioneros del rey, y Jesús también. Llegó como siervo, fue acusado, muerto en una cruz y al tercer día llevó a la cautiva la cautividad. Y vamos a ver también ahí en el versículo 39, veamos el versículo 39, el último versículo 39, que dice: y no necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy. Que el Señor les bendiga y vamos a ver cómo, yo creo que vamos a ver el capítulo 40 la próxima semana para que le echen una repasada. Increíble que dos personas que trabajaban con el rey de Egipto y Jesucristo murió al lado de dos malhechores. Cuadro: José el siervo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que va a ver la clase de hoy. Padre, le doy gracias porque usted es bueno, misericordioso, Padre. Le doy gracias por todo lo que usted nos da, Padre mío. Le doy gracias, Padre, le doy gracias por la bondad, por lo bueno que ha sido con nosotros, Padre. Le ruego, Señor, especialmente también por Chile, que usted cuide a Chile, lo proteja, Señor, también proteja a aquellos
hermanos y hermanas, Señor, que trabajan en el área de salud, que usted los cuide, los proteja, los guarde. Padre mío, le ruego que también cuide a los hermanos y para poder juntarnos también y alabarle cada día. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes y espero verlos en otra clase. Que el Señor les bendiga y les guarde.